Tista.hn. Establecemos una comunicación en este momento con la abogada Ana García Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, porque hoy ha trascendido una carta pública en la cual el presidente se refiere al tema de la extradición y injusticias que vale la pena cruzar la información y analizar el tema respecto a su caso en cuanto a lo que ha ocurrido con el gobierno actual que ha eliminado la extradición. Abogada, buenas tardes, la escuchamos a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, gracias Alan, gracias por este espacio para poder comentar sobre esta carta pública que efectivamente el día de hoy mi esposo Juan Orlando Hernández me pidió que hiciera pública al pueblo hondureño y al mundo en general, donde él se refiere a lo que significa la extradición, en el sentido de que él lo dice en el título de su carta, es el terror de los narcos, que la extradición fue clave en la guerra antidroga para Estados Unidos, pero fue minimizada y descartada por el juez Castel en el juicio, donde injustamente se le acusó y se le condenó. Y él habla en esta carta, vuelve a reiterarle a todo el pueblo hondureño que él es inocente, y expresa y le comenta a Honduras lo que él sintió el día que se enteró que el actual gobierno había quitado la extradición, porque volvió a sentir nuevamente ese golpe de la injusticia, una injusticia porque él ha estado soportando toda esta injusticia, valga la redundancia, por esta acusación, por este juicio, y todo por haberse comprometido a darle paz y seguridad al pueblo hondureño al aprobar la extradición. Una injusticia porque hoy con un simple mensaje en las redes sociales pues se quita una medida que demostró ser efectiva, pero sobre todo injusticia porque ahora los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, congresistas, líderes, dicen que la medida de la extradición es sumamente importante y han reclamado su restablecimiento en el país. Pero durante el juicio injusto que se le siguió a mi esposo, el juez Castel no permitió que un experto pudiera expresarle al jurado, hablar sobre esta medida y otras más que se habían tomado y que demostraban muy claramente cuál siempre ha sido el comportamiento, la actitud de Juan Orlando y su determinación en combatir la criminalidad organizada. Entonces es injusto ver cómo esta medida que ahora se reconoce importante, en el juicio de él, el juez la quiso minimizar y de hecho la descartó, no dando la oportunidad de que hubiera una defensa efectiva al haber impedido que ingresara esta prueba en el juicio. Muy bien, ahora, abogada, respecto al contenido como tal, a grandes rasgos, como usted nos hace un resumen de lo que plantea el abogado Juan Orlando Hernández en la misma, de fondo, en la valoración que se le puede dar de parte de las autoridades en los Estados Unidos en el proceso de apelación, en el proceso de poder evidenciar este tipo de situaciones, que sea un contraste, porque mientras el presidente Hernández mantuvo la medida, pese a los señalamientos que se le han planteado, este gobierno de doña Xiomara pues ya lo hizo, como dice usted, un solo plumazo, generando un perjuicio directo al pueblo hondureño. Sí, eso es parte de la situación que hoy enfrenta el país y como lo establece Juan Orlando en esta carta, donde dice que fue una decisión muy difícil aprobar la extradición. Tomó coraje hacerlo, valentía por los riesgos que habían. Acuérdese que años atrás en Colombia se había aprobado una medida similar, bueno, una extradición, y hubo una masacre, atentados, asesinatos, bueno, tantas cosas que desafortunadamente pasaron allá, y aún sabiendo que ese era un riesgo que nos enfrentábamos. De hecho, Juan Orlando fue en una oportunidad a Estados Unidos junto con el presidente Lobo, junto con la embajadora Kubisky, con Arturo Corrales, con el embajador Hernández Alcerro, y se reunieron allá en la Florida para decirle al gobierno de Estados Unidos: el Congreso Nacional va a aprobar la extradición y queremos trabajar con ustedes de la mano para que evitemos que surja lo que pasó en Colombia, pero que sí avancemos en recuperar la paz y la seguridad del país, que en aquel momento era uno de los países más violentos del mundo. Entonces, dice Juan Orlando, ¿cómo es posible que se pueda pensar o que quieran, como quien dice, implicar que alguien que estaba metido en el narcotráfico iba a aprobar una medida como esta?
No solo es absurdo, Alan, es hasta estúpido pensar que alguien involucrado en el narcotráfico iba a aprobar medidas para perseguir a los narcotraficantes. Entonces, ahí usted ve cuál es la posición que cada quien tenía en la lucha contra la criminalidad organizada. Se quita la extradición, hay un retroceso en el tema de la criminalidad organizada, de la persecución, el del delito. Ahora Estados Unidos sí resalta que es una medida importante, pero en el juicio no se le permitió a Juan Orlando. Sale un video donde se muestra a narcotraficantes con líderes del Partido de Libre, y contra mi esposo nunca hubo jamás una prueba. Nunca hubo un video, nunca hubo un audio, nunca hubo un registro, y eso vuelve a subrayar todavía más la inocencia de mi esposo, lo injusto que ha sido este proceso. Y hay un elemento, abogada, hay un elemento importante que hay que destacarlo y que creo yo que resalta muchísimo lo que tiene que ver con el escenario actual. Es que el expresidente Hernández está a favor de la extradición. Paradójicamente, él está a favor de la extradición en medio de esta circunstancia que vive, y el gobierno de doña Xiomara no. Juan Orlando siempre ha sido un hombre muy consistente en sus acciones y es un hombre valiente. Yo lo he dicho muchas veces. No gobernó por un interés propio y un beneficio para él, sino buscando siempre hacer lo mejor por Honduras. Y hoy el pueblo hondureño lo reconoce que Juan Orlando tomó decisiones valientes. En el caso de la extradición, él lo dice, está de acuerdo. ¿Por qué? Porque él luchó para que se implementara, porque eso significó un antes y un después en la lucha contra la criminalidad organizada. Desde ese momento que se aprueba, viene una caída de más de 48 puntos en la tasa de violencia en el país. Entonces, él lo que dice y lo que sí sostiene es que en el caso de él, en el caso de Juan Orlando, la extradición sí fue utilizada como una arma política. ¿Por qué? Porque salieron después las declaraciones de dirigentes del Partido Libre, en este caso el señor Gilberto Ríos, el Grillo, diciendo que a Juan Orlando lo habían negociado, que habían negociado su salida, que era parte de un acuerdo que tuvieron en aquel momento la candidata Xiomara con autoridades de la embajada aquí, donde acordaron que a Juan Orlando lo iban a sacar. Y eso parece que hubo una siguiente reunión después, donde volvieron a acordar que quién iba a venir a la toma de posesión, cómo iban a hacer, y en fin, todo el espectáculo que hicieron, todo el espectáculo de odio y escarnio que hicieron contra mi esposo era parte de un acuerdo para destruir a la oposición política. Por eso le digo, sí lo usaron como una arma política. Me imagino que sabiendo eso, quisieron evitar que a ellos les pasara lo mismo. Muy bien. Abogada, muchas gracias por este tiempo y reaccionar en torno a esta carta que ha hecho pública el expresidente Juan Orlando Hernández. Un gusto saludarla. Gracias, Alan. Buenas tardes. Saludos y bendiciones. Muy bien.